Hay palabras que no se escuchan con los oídos, sino con el alma, y lo que escucharás aquí no intenta explicarte la vida, sino recordarte algo que habías olvidado. Hoy descubrirás algo que solo se revela cuando uno ha escuchado con el alma abierta, una verdad que no se dice, se siente. Esta es una invitación a mirar hacia adentro, a atravesar la nostalgia, la fe y el silencio, hasta llegar al lugar donde todo se vuelve amor. Dentro de nosotros existe un abismo donde el tiempo no obedece las reglas del mundo. Allí no hay relojes ni calendarios, solo ecos. Ecos de voces que una vez rozaron nuestra alma, de miradas que encendieron algo que nunca se apagó del todo. En ese espacio secreto habitan los gestos que nos formaron sin que lo notáramos, una caricia leve, una palabra suspendida, un adiós que aún vibra como un hilo de aire entre los recuerdos. Hay memorias que no desaparecen porque no fueron solo recuerdos, fueron experiencias del alma. No pertenecen al pasado, sino al presente de lo eterno. Son como huellas en el agua, que parecen disolverse, pero siguen moviendo la corriente por dentro. Lo que amamos profundamente nunca se va, solo cambia de lugar. A veces deja el cuerpo y se aloja en el silencio, otras, se convierte en un brillo sutil que nos acompaña sin nombre. Y aunque intentemos fingir olvido, hay noches en las que algo dentro de nosotros vuelve a respirar con aquel mismo ritmo antiguo. Es un suspiro involuntario, una sensación leve, casi imperceptible, que nos recuerda que fuimos tocados por algo real. Esa vibración interior no busca consuelo, busca sentido. ¿Será que cada amor que tuvimos fue una forma de aprendizaje divino, un lenguaje a través del cual Dios nos enseñaba a mirar con ternura? A veces creemos que el amor termina cuando se aleja la persona, cuando se apagan los gestos o cuando el silencio ocupa el espacio. Pero el amor no desaparece, se transforma en comprensión. Se vuelve una fuerza que moldea nuestras oraciones, una presencia que respira en nuestra manera de mirar el mundo. La ausencia se convierte en maestra, y el vacío, en el lugar donde la fe empieza a crecer. Hay una belleza secreta en recordar sin dolor, en mirar hacia atrás y reconocer que aquello que dolió también nos dio forma. El alma, cuando ha amado, se vuelve más porosa, más sensible a lo invisible. Aprende a escuchar las cosas pequeñas, el viento que pasa, la lluvia que toca el vidrio, la calma de la madrugada. En cada una de esas cosas vive un fragmento de lo amado, como si la vida entera conspirara para decirnos que nada se pierde verdaderamente. El eco de lo que amamos no busca regresar, busca permanecer. Se instala en nuestros gestos cotidianos, en la manera en que tratamos a los demás, en cómo cuidamos lo que ahora tenemos. Todo lo que un día fue ternura, vuelve a nosotros en otras formas, en una mirada compasiva, en un silencio que no juzga, en la paciencia que antes no teníamos. El amor madura en su eco, se purifica, se hace más sabio. Y cuando el silencio cae, ese silencio que parece eterno, que lo cubre todo con su manto de invierno, si escuchas con atención, puedes oírlo. Es un murmullo leve, una respiración antigua que dice, aún estás aquí, aún eres capaz de sentir, aún llevas dentro lo que creías perdido. Porque lo que amamos no muere, solo cambia de forma. Y quizás, en ese eco persistente, sea Dios mismo quien nos recuerda que amar fue siempre la manera más pura de existir. Hay noches en las que uno se mira por dentro y no se reconoce. No es que hayamos cambiado por completo, sino que algo se ha desplazado, algo ha perdido su lugar. La mirada interior se vuelve turbia, como un espejo empañado por la respiración del tiempo. Intentamos ver con claridad, pero lo que encontramos son reflejos difusos, fragmentos de quienes fuimos, destellos de lo que aún deseamos ser. A veces creemos que nos conocemos, pero la verdad es que solo percibimos la superficie, los gestos aprendidos, las palabras repetidas, las emociones que mostramos para no revelar las que realmente sentimos. Dentro hay mucho más, capas que duelen, rincones que temen, recuerdos que aún no se atreven a salir a la luz. Mirar hacia adentro no siempre es un acto de valentía, a veces es un llamado inevitable.
¿Qué pasa cuando el alma decide mostrarnos lo que hemos evitado mirar durante tanto tiempo? El espejo del alma no miente, pero tampoco juzga. Refleja con ternura lo que somos, incluso lo que no entendemos de nosotros mismos. En ese reflejo vemos la vulnerabilidad que intentamos esconder, la soledad que maquillamos con sonrisas, el cansancio que guardamos detrás de la calma. Pero también se ve algo más, una chispa, una luz quieta que, a pesar de todo, sigue ardiendo. Es el alma recordándonos que la belleza no está en la perfección, sino en la honestidad de mostrarse incompleta. Hay momentos en los que esa imagen interior nos hiere. Ver nuestra tristeza sin filtro, nuestro miedo sin máscara, puede ser insoportable. Sin embargo, es en esa herida donde empieza la sanación. No se trata de cambiar lo que vemos, sino de abrazarlo con compasión. Cuando el alma se siente aceptada por quien la habita, empieza a respirar con libertad. Quizás por eso los antiguos decían que conocerse a uno mismo era un acto de amor. Y entonces ocurre algo sutil, el reflejo se aclara. No porque hayamos borrado el dolor, sino porque hemos aprendido a mirarlo con dulzura. El alma deja de pelear consigo misma y empieza a reconocerse como parte de algo más grande. Como si la imagen en el espejo no solo fuera nuestra, sino también de Dios, que nos observa desde dentro. La vida tiene una forma misteriosa de revelarnos lo que necesitamos ver. A veces nos enfrenta con nuestra sombra para recordarnos que incluso en la oscuridad hay belleza, que incluso en el reflejo roto puede nacer la fe. Y es que el alma, cuando se mira de verdad, no busca aprobación, busca sentido, busca redención, busca volver a ser hogar. Quizás por eso el reflejo cambia cada día. No porque seamos otros, sino porque cada mirada sincera limpia un poco más el vidrio. Y al hacerlo, descubrimos que detrás del rostro cansado, del corazón herido, hay una ternura infinita que siempre nos ha estado esperando. Y si lo que ves cuando te miras no fuera tu pasado ni tus miedos, sino la forma en que lo divino se asoma a través de ti, porque al final, el alma no refleja lo que somos, sino lo que estamos recordando ser, una chispa de eternidad que aún intenta verse con los ojos del amor. En medio de la oscuridad más profunda, cuando la mente calla y el alma se siente como una casa vacía, una pequeña luz persiste. No se impone ni busca atención, apenas titila, tímida, en algún rincón del silencio. Esa luz no alumbra para ver, sino para recordarnos que todavía estamos vivos. Es el fuego más antiguo del ser, la esperanza que no sabe morir. A veces, cuando todo parece perdido, cuando la tristeza nos vuelve pesados y los días se confunden en una misma sombra, esa luz se reduce a un hilo casi invisible. No ilumina el camino, pero basta para mantenernos respirando. Es frágil, como una oración que apenas encuentra palabras, y sin embargo, tiene la fuerza de lo eterno. Tal vez eso sea la fe, una llama pequeña que sobrevive incluso cuando el viento parece decidido a apagarla. Esa lámpara no se enciende con voluntad, sino con rendición. Cuando dejamos de pelear con la noche, cuando nos permitimos sentir sin pretender entender, la luz vuelve a brillar con suavidad. No pide nada, no promete nada, simplemente está. Y en su quietud nos enseña que no necesitamos ver todo el camino para seguir caminando. Solo hace falta esa claridad mínima que alumbra el siguiente paso. Hay un tipo de belleza en la oscuridad que no se revela a los ojos, sino al alma. En la noche del espíritu, cuando todo parece inmóvil, la luz interior se convierte en compañía. No ahuyenta la sombra, la comprende, la abraza sin miedo. Porque la oscuridad, en realidad, no es enemiga de la luz, es el espacio donde la luz puede nacer. ¿Y si no se tratara de escapar del frío, sino de aprender a arder dentro de él? Esa llama invisible nos habla en el lenguaje del silencio. No nos da respuestas, nos ofrece presencia. Su resplandor no cambia las circunstancias, pero cambia la mirada. De pronto, el dolor deja de ser castigo y se convierte en un recordatorio. Seguimos sintiendo, seguimos vivos, seguimos amando. Y eso,
en su pureza, ya es un milagro. Quizás esa luz no venga de nosotros, sino de algo, o alguien, que nos habita. Algo divino, escondido, que se enciende cada vez que el alma se rinde con humildad. Dios no siempre llega con truenos ni señales, a veces llega en esa pequeña claridad que aparece justo cuando pensábamos que ya no quedaba nada. Esa lámpara es su manera de decir, estoy aquí, incluso cuando no puedes verme. Y así seguimos, caminando entre sombras, sostenidos por esa chispa que no sabemos nombrar. No importa cuánto tiemble, cuánto parezca apagarse, mientras exista esa luz, hay camino. Porque incluso la noche más larga se inclina ante una sola llama. Y quizás, en lo más profundo, todos somos eso, una lámpara encendida en la oscuridad de Dios. Hay un momento en la vida en el que luchar deja de tener sentido. No porque hayamos perdido la fuerza, sino porque finalmente comprendemos que no todo está en nuestras manos. La rendición no es derrota, es una forma de sabiduría que nace cuando el alma se cansa de resistir contra el flujo natural de las cosas. Hay una belleza sutil en dejar que la vida siga su curso, como el río que no necesita entender la forma del mar para entregarse a él. Durante mucho tiempo creemos que debemos sostenerlo todo, el control, las respuestas, los finales que no llegaron. Intentamos mantener en pie los fragmentos de lo que fue, convencidos de que resistir es sinónimo de valor. Pero el verdadero valor aparece cuando soltamos. Cuando aceptamos que hay algo más grande que nosotros dirigiendo el ritmo. Y es en ese instante de abandono, en esa entrega silenciosa, donde se revela una paz desconocida, profunda, casi sagrada. La rendición no ocurre de golpe. Es un proceso lento, como una hoja cayendo del árbol. Al principio se resiste, se aferra, pero el viento la convence de que no hay nada que temer en el suelo. Así es el alma cuando decide confiar. No deja de sentir, no deja de amar, solo deja de pelear. Deja que el dolor sea lo que es, que el recuerdo duela lo que deba, y que el tiempo haga lo suyo. Y en esa suavidad comienza la curación. Hay rendiciones que son una forma de amor. Amor hacia lo que ya fue, hacia lo que no puede ser, y hacia lo que vendrá sin que lo sepamos. Porque cuando soltamos, abrimos un espacio. Y ese espacio, vacío y silencioso, es donde Dios entra. No como un milagro que cambia las circunstancias, sino como una presencia que nos cambia por dentro. Tal vez rendirse sea, en el fondo, aprender a dejar que lo divino haga su trabajo sin nuestra interferencia. A veces nos preguntamos por qué la vida nos empuja al límite, por qué nos obliga a soltar justo aquello que más queremos. Tal vez sea porque hay cosas que solo pueden encontrarse en el vacío: la fe, la humildad, la calma. El alma necesita vaciarse de sí misma para poder llenarse de lo eterno. Y en ese vacío, que al principio parece soledad, empieza a respirarse una libertad que no conocíamos. ¿Has sentido alguna vez ese instante en el que dejas de intentar entender y simplemente respiras? Es ahí donde empieza la rendición verdadera. No hay palabras, no hay conclusiones, solo un silencio pleno que te sostiene. Como si algo invisible te dijera, no necesitas más fuerza, solo confianza. Rendirse no es dejar de avanzar, es avanzar sin pelear. Es seguir caminando aunque no sepas a dónde, pero con el alma ligera. Es el acto más íntimo de fe, porque se apoya en lo que no se ve. El orgullo calla, el miedo se disuelve, y lo único que queda es la certeza de que todo está bien, incluso cuando no lo parece. Y cuando finalmente sueltas, cuando dejas que la corriente te lleve, descubres que nunca estuviste a la deriva. Que lo que temías perder era solo la ilusión de control. Que había una corriente más sabia guiando tu rumbo desde el principio. Tal vez ese sea el secreto del arte de rendirse, comprender que lo que cae no se destruye, se transforma, que lo que dejamos ir no nos abandona, solo cambia de forma para enseñarnos una nueva manera de amar. Porque rendirse, en realidad, es volver al principio. Es recordar que siempre fuimos sostenidos por algo más grande.
y que no hay caída en quien se entrega al abrazo de Dios. Dentro de cada ser hay un jardín que nadie ve. No tiene senderos claros ni flores ordenadas, y sin embargo, todo en él tiene sentido. Es un espacio íntimo, silencioso, donde la vida y la herida conviven bajo la misma luz. Allí florecen los recuerdos que quisimos olvidar y brotan las emociones que el tiempo nunca logró marchitar del todo. Es un terreno sagrado, regado por lágrimas antiguas y por la esperanza que nunca se extinguió. Ese jardín interior no es perfecto. Tiene espinas, raíces torcidas, ramas que crecieron hacia el lado equivocado. Pero también tiene belleza, porque lo más hermoso en nosotros no proviene de lo intacto, sino de lo que aprendió a florecer a pesar del invierno. Cada herida es un tallo nuevo que se alzó en busca de luz. Cada pérdida, un surco donde la vida sembró algo distinto, más sabio, más real. En ese lugar secreto, el alma conversa con Dios sin necesidad de palabras. Lo hace en el lenguaje del crecimiento silencioso, del renacer sin testigos. No hay plegarias allí, solo la quietud que se deja transformar. Y en esa quietud, algo divino respira. Tal vez sea el Espíritu soplando sobre lo quebrado, invitando a que lo roto vuelva a tener forma, no la misma, sino una nueva. A veces nos da miedo entrar en ese jardín. Tememos lo que pueda mostrarnos, las flores marchitas del pasado, las hojas caídas de lo que no fue, los árboles secos de los amores que se fueron. Pero nada allí es inútil. Todo cumple su propósito. Lo que creemos ruina, es raíz. Lo que parece pérdida, es semilla. Dios no borra, transforma. Y cada rincón que parece muerto guarda un brote esperando el momento exacto para abrirse. Hay días en que ese jardín se cubre de sombras. No entra el sol, y el aire se siente pesado. Son las temporadas del alma donde la fe parece haberse marchado. Pero incluso entonces, bajo la tierra, la vida continúa. La savia sigue moviéndose en secreto, preparando el milagro del renacimiento. No todo florecer se ve, algunos suceden en silencio, en la profundidad donde nadie mira. El alma, como la tierra, entiende de ciclos. No puede estar siempre en primavera. Necesita sus otoños, sus inviernos, sus pausas. Porque es en el silencio donde las raíces se fortalecen, donde lo invisible trabaja para que lo visible vuelva a nacer. Aceptar eso es una forma de madurez espiritual, saber que el dolor no destruye, sino que prepara el terreno para algo más grande. Y cuando por fin llega la luz, esa claridad suave que no deslumbra, pero acaricia, el jardín se abre de nuevo. Brotan nuevas flores, distintas, más firmes. No son tan coloridas como las de antes, pero tienen un perfume más sabio, más verdadero. Son flores que crecieron de la paciencia, de la aceptación, del perdón. Son el fruto del alma que aprendió a convivir con su sombra sin dejar de creer en la luz. Quizás Dios habite ahí, en ese pequeño jardín donde nadie entra, donde todo renace sin ruido. No en los templos ni en los altares, sino en el espacio interior donde la vida insiste. Tal vez lo divino se manifieste precisamente en esa obstinación sagrada del alma que sigue brotando aún cuando ya no espera nada. Y cuando finalmente te atreves a recorrerlo sin miedo, descubres que no estás solo. Que cada flor que nació en la herida tiene su huella, que cada perfume que te envuelve es una promesa. Porque ese jardín no es solo tuyo. Es el lugar donde Dios te recuerda, en voz baja, que incluso en la tristeza más honda, todavía eres tierra fértil. Hay un lenguaje que solo se comprende en silencio. No tiene palabras, ni gestos, ni sonido. Es el lenguaje del dolor. Ese idioma que el alma aprende cuando ya no queda nada que decir, cuando las oraciones se vuelven suspiros y la fe parece quebrarse en las manos. Nadie quiere hablarlo, y sin embargo, todos lo conocemos. Porque la herida nos enseña cosas que la alegría nunca se atreve a decir. El dolor tiene su propia gramática. No se pronuncia con la boca, sino con los ojos. No se escribe en tinta, sino en la piel.
Cada cicatriz, cada temblor, cada noche sin sueño es una palabra de ese lenguaje oculto que revela lo que somos cuando todo lo demás se cae. Es un idioma que no busca convencer, sino revelar. Y si aquello que más tememos sentir fuera, en realidad, una forma de sabiduría, a veces, ese lenguaje parece cruel. Nos obliga a mirarnos sin adornos, sin disfraces, sin máscaras. Nos deja desnudos frente a nuestra propia fragilidad. Pero solo desde ahí, desde esa desnudez interior, puede nacer algo puro. Porque el dolor, aunque duele, también depura. Nos arranca lo que no somos, lo que solo fingíamos ser. Nos deja con lo esencial. En el fondo, el sufrimiento no llega para destruirnos, sino para traducirnos. Es la voz que usa Dios cuando no queremos escuchar de otro modo. Una pedagogía invisible, un susurro que dice, mira lo que aún no has comprendido. Cada pérdida, cada decepción, cada vacío, trae consigo una lección que no se escribe en los libros, sino en el alma. Cuando el alma atraviesa el dolor, se vuelve más consciente de su propio misterio. Entiende que no todo se puede explicar, que no todo se puede curar con palabras. Comprende que hay heridas que se convierten en templos, y que en el fondo del sufrimiento, algo sagrado ocurre. Algo que no tiene nombre, pero que deja una paz extraña cuando pasa. El dolor también une. Nos hace reconocer en el otro una misma fragilidad. Ya no hay máscaras, ni orgullo, ni distancia. Solo la verdad desnuda de dos almas que saben lo que significa caer y seguir respirando. ¿No es acaso en esa comunión silenciosa donde lo humano se vuelve divino? Con el tiempo, aprendemos a no huir de ese lenguaje, sino a escucharlo con más calma. Descubrimos que detrás de cada herida hay un mensaje que no se revela de inmediato, que requiere quietud, paciencia, aceptación. Que a veces el sufrimiento no pide ser explicado, sino acompañado. Y cuando logramos comprenderlo, cuando dejamos de resistirlo, el dolor se transforma en una oración muda. No una súplica, sino un acto de entrega. Como si el alma dijera, aquí estoy, aún con mis ruinas, aún con mi miedo, pero aquí estoy. Y en ese instante, algo sagrado ocurre. Una paz suave, una claridad que no viene de la razón, sino de lo eterno, desciende sobre nosotros. Quizás Dios nos habla más claramente a través del dolor que del gozo, porque en el gozo nos distraemos, pero en la herida escuchamos. En la herida comprendemos lo que significa depender de una fuerza que no controlamos. Y tal vez ese sea el verdadero lenguaje del espíritu, la rendición. No hay que entenderlo del todo. No hay que darle nombre. Basta con dejar que nos atraviese y confiar en que, al final, lo que duele también purifica. Porque el dolor no viene a robarnos la fe, sino a revelarnos una más profunda, aquella que sobrevive incluso cuando todo lo demás parece perdido. La fragilidad no es un defecto, aunque a veces la escondamos como si lo fuera. Es una forma de transparencia, un resplandor que solo aparece cuando nos atrevemos a vivir sin armaduras. La mayoría de las personas temen mostrarse vulnerables, como si eso las hiciera menos dignas, menos fuertes, menos completas. Pero hay una fuerza silenciosa en quien se permite quebrarse, y aún así, permanece de pie. Una fuerza que no busca demostrar nada, sino simplemente existir, respirar, sostenerse en medio del viento. La fragilidad es el brillo que deja el alma cuando se deja ver sin maquillaje emocional. Es la piel desnuda del espíritu, la parte que tiembla pero no huye, la que tiende la mano incluso sabiendo que puede ser herida. En un mundo que glorifica lo invulnerable, la delicadeza es un acto de valentía. Quien acepta su fragilidad, en realidad, acepta su humanidad. ¿Y no es precisamente en lo humano donde se revela lo divino? Ser frágil es habitar el filo entre lo que se tiene y lo que puede perderse. Es mirar de frente el riesgo de sentir y decidir hacerlo de todos modos. Quien se ha roto y sigue respirando conoce la textura de la vida más que nadie.
Ha tocado el límite del miedo y ha descubierto que más allá de la herida también existe una belleza imposible de explicar. No la belleza de lo intacto, sino la del alma que aprendió a brillar entre las grietas. A veces confundimos fortaleza con frialdad. Creemos que ser fuerte es no sentir, no llorar, no temblar. Pero la verdadera fortaleza es la que se permite sentirlo todo y aún así no se rinde. Es el temblor que no se disfraza, la lágrima que no busca aprobación, el silencio que no necesita ser llenado. La fragilidad, cuando se abraza, se convierte en un lenguaje sagrado que solo los corazones humildes entienden. Hay una dulzura en las almas frágiles. Se mueven despacio, como si caminaran sobre la eternidad. Ven belleza en lo que los demás llaman ruina, encuentran ternura en los finales, y escuchan en cada despedida una promesa de regreso. Son almas que no temen quebrarse porque han aprendido que Dios habita en lo quebrado. Que el amor, cuando es verdadero, no evita la herida, la redime. La fragilidad también es una forma de fe. Significa confiar en que algo más grande nos sostiene incluso cuando no podemos sostenernos solos. Es mirar el abismo y seguir avanzando. Es creer que el alma tiene raíces más profundas de lo que parece, que incluso cuando la superficie se rompe, debajo hay algo firme, eterno, lleno de luz. Quizás la belleza más pura no está en lo perfecto, sino en lo que sigue latiendo a pesar del daño. En las manos que temblaron y aún dan, en los ojos cansados que siguen buscando el bien, en el alma que, aún herida, no deja de amar. La fragilidad no destruye la belleza, la revela. Porque lo que se muestra débil a los ojos del mundo, suele ser lo más fuerte ante los ojos de Dios. ¿No es acaso la vida misma un equilibrio entre la caída y la fe? ¿Entre el temblor y la esperanza? Ser frágil es reconocer que estamos hechos de tierra y de espíritu, de límites y eternidad. Es aceptar que no podemos controlarlo todo, pero sí podemos abrirnos a lo que viene, con la ternura de quien confía en que hasta lo roto puede florecer. Y al final, cuando la noche se calma y el alma se aquieta, entendemos que la fragilidad no nos separa del amor, nos acerca a él. Porque solo quien se permite ser herido puede aprender a amar con profundidad. Solo quien se ha visto vulnerable puede abrazar al otro sin miedo. Quizás eso es lo que Dios quiso desde el principio. Que nuestra debilidad fuera el puente hacia su ternura. Hay un momento en el que las palabras se disuelven, en el que las plegarias pierden forma y solo queda el pulso sereno de la existencia. Ese instante en que todo calla y el alma, sin saberlo, comienza a orar. No con frases aprendidas ni con ruegos desesperados, sino con la sola presencia de quien ya no huye de su propio silencio. Es ahí donde el espíritu se vuelve transparente, donde lo humano y lo divino se miran sin necesidad de hablar. El silencio tiene una manera extraña de desnudar el alma. Nos quita los adornos, los discursos, las justificaciones. Nos deja frente a lo que realmente somos, un pequeño temblor sostenido por una gracia invisible. En esa quietud, comprendemos que no necesitamos más palabras para ser escuchados. Porque lo sagrado no responde al ruido, sino a la sinceridad del vacío. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te escuchaba sin que dijeras nada? Hay oraciones que no suben al cielo porque ya están dentro de él. Ocurren en lo secreto, en la respiración pausada, en la mirada perdida hacia ninguna parte. Orar no siempre es pedir, a veces es simplemente permanecer. Permanecer ante lo eterno sin exigirle sentido a nada, solo compartiendo el silencio. Porque hay silencios que no son ausencia, son plenitud. Cuando todo parece desvanecerse, cuando las fuerzas se agotan y las palabras se quiebran, el alma no deja de orar. Lo hace con su sola existencia. Cada respiración se vuelve un pequeño acto de fe, cada latido una confesión. Es una oración sin nombre, pero llena de verdad. No busca consuelo, solo comunión. En ese espacio, lo divino no está lejos, respira contigo. El silencio es un templo sin muros. Nadie entra, nadie sale, y sin embargo, todo sucede dentro de él.
Es el lugar donde Dios no se pronuncia, pero se siente, donde la ausencia se transforma en presencia y la soledad en compañía. Es ahí donde las heridas dejan de doler porque encuentran sentido en algo que las trasciende. La paz que llega no es ruidosa ni inmediata, es una calma que se posa sobre el alma, como una nieve que cae sin hacer ruido. El alma que aprende a permanecer en silencio se vuelve ligera. Ya no necesita explicar su fe, ni defenderla. Simplemente la habita. La fe silenciosa es la más profunda, porque no depende de pruebas ni de promesas, sino de una intuición que arde dentro, tenue pero constante. Una certeza sin palabras, la de saber que alguien te escucha incluso cuando tú mismo no sabes qué decir. Y cuando el silencio se alarga, cuando parece que nada responde, ahí también hay oración. Porque incluso la espera es un diálogo. La paciencia es una forma de hablar con lo eterno. No hay fe más pura que la que continúa en medio del vacío, que sigue mirando hacia el cielo sin exigir respuesta, solo con la esperanza de que el amor no se ha ido. A veces creemos que Dios guarda silencio, pero quizás sea Él quien espera que aprendamos a escucharlo en otra frecuencia, en otro idioma, el de la calma, el de la pausa, el de la quietud que cura. Tal vez el silencio no sea la falta de voz divina, sino su manera más pura de hablarnos. Y así, entre respiraciones y pausas, comprendemos que la oración no necesita ser pronunciada para ser real. Que el alma ora cada vez que se entrega, cada vez que confía, cada vez que no se apaga. Que el silencio también es fe, y que en esa fe sin palabras, lo divino se acerca con una ternura que no se puede explicar. El silencio que ora no busca respuestas, las encarna. Y en medio de esa quietud, el alma finalmente entiende que no está sola. Nunca lo estuvo. Solo necesitaba callar para escuchar el eco de Dios dentro de sí. El alma tiene sus propias ventanas. No se abren hacia el mundo, sino hacia lo eterno. Son aberturas invisibles por donde entran la duda, la fe, el temor y la esperanza, todas al mismo tiempo, como estaciones superpuestas en un solo paisaje interior. A veces sopla el viento helado de la incertidumbre, y sentimos que el invierno se ha instalado para siempre. Pero basta un destello, una brisa leve de calma, para que algo dentro cambie de dirección. Esa luz no llega desde afuera, viene desde lo alto, desde un lugar que no tiene nombre, pero que el corazón reconoce. Vivimos asomándonos a esas ventanas sin darnos cuenta. Cada vez que contemplamos el cielo, que escuchamos el silencio de la madrugada, que sentimos nostalgia sin saber por qué, estamos mirando hacia ellas. Son espacios por donde Dios se insinúa, donde lo invisible roza lo cotidiano. No siempre traen respuestas, a veces solo traen paz, una paz tan tenue que parece casi nada, y sin embargo, sostiene todo. Hay almas que cierran sus ventanas por miedo a la intemperie. Prefieren la seguridad de lo conocido, aunque esté oscuro. Pero la fe no florece en habitaciones selladas. La fe necesita aire, necesita horizonte. Creer es permitir que entre el viento, incluso si levanta el polvo de los rincones olvidados. Porque solo el aire que incomoda puede limpiar lo que el miedo acumuló. Cada ventana interior muestra un fragmento distinto del cielo. Algunas abren hacia la esperanza, otras hacia la duda, otras hacia la memoria. Y todas son necesarias. Porque la fe no es una vista perfecta, es un mosaico de fragmentos, una mirada que se recompone a través de la luz y de la sombra. Quizás por eso el alma se siente tan viva cuando contempla, cuando se detiene y simplemente observa lo que no puede tocar. A veces creemos que Dios está lejos, pero no es distancia lo que nos separa, es opacidad. Cuando las ventanas del alma se empañan de tristeza o desconfianza, el cielo sigue estando ahí, solo que no lo vemos. Sin embargo, basta un gesto de entrega, una rendición sin palabras, para que el vidrio se aclare y la claridad vuelva a entrar. No es que Él haya vuelto, es que por fin lo dejamos entrar. El alma humana es una casa en constante renovación. Cada pérdida, cada amor, cada noche de soledad, abre una nueva ventana. Y aunque algunas parezcan rotas,
también por esas grietas entra la luz. Lo divino no busca lo perfecto, se filtra precisamente por lo que se quiebra. La fragilidad no es un obstáculo, es el camino. ¿Quién no ha sentido, alguna vez, que al mirar el cielo también era mirado? Que entre las nubes y el aire existía una presencia que no se ve, pero se siente. Es ahí donde ocurre el misterio. En esa correspondencia silenciosa entre el alma que mira y lo infinito que responde sin palabras. Y cuando cae la noche, cuando las ventanas se oscurecen y solo queda el reflejo de uno mismo, el alma recuerda que incluso en la oscuridad hay una forma de mirar hacia lo alto. Porque la fe no necesita claridad para existir, solo necesita un poco de apertura. Creer no siempre es entender, a veces es simplemente mantener una ventana abierta, incluso cuando no hay luz. Con el tiempo, comprendemos que esas ventanas no apuntan solo hacia el cielo, sino también hacia adentro. Lo divino no siempre viene desde arriba, a veces brota desde lo más hondo, como un reflejo del mismo cielo interior. Porque el alma y el cielo se parecen, ambos contienen lo infinito, ambos son espejos del misterio. Y así, mientras el viento sopla, la vida continúa su tránsito entre la duda y la esperanza. Cada mirada hacia el cielo se convierte en una oración sin voz, una forma de recordar que no todo termina aquí abajo. Porque las ventanas del alma no fueron hechas para cerrarse, sino para que la eternidad pueda entrar. Y en su paso silencioso, nos recuerde que seguimos siendo parte del cielo. Hay un instante, silencioso, casi invisible, en que el alma comprende que nada se pierde del todo. Que el amor, cuando es verdadero, no desaparece, cambia de forma. Deja de estar en los gestos visibles, en las presencias concretas, y empieza a habitar los espacios más sutiles. Se vuelve aire, se vuelve calma, se vuelve memoria que acaricia sin tocar. Es un tránsito suave, una metamorfosis espiritual que solo el corazón puede percibir cuando aprende a mirar más allá de la ausencia. El amor no muere, simplemente aprende nuevos lenguajes. A veces ya no se pronuncia en palabras, sino en silencios. Ya no se ofrece con las manos, sino con la fe. Porque lo que fue dado con verdad no se disuelve en el tiempo, se transforma en aquello que sostiene, en aquello que guía. La mente lo lamenta, pero el alma lo sabe. Cada pérdida guarda una semilla de presencia. Cada despedida es también una promesa. Hay amores que se quedan a vivir en los rincones más tranquilos del alma. No se anuncian, no reclaman, solo acompañan desde un lugar invisible. Son presencias que ya no se pueden abrazar, pero que siguen respirando dentro de uno. A veces, al cerrar los ojos, se sienten tan cerca como el pulso. Es entonces cuando comprendemos que el amor nunca se va, solo cambia de dirección. Y si esa nostalgia que llevas dentro fuera, en realidad, la manera en que el amor sigue llamándote, lo divino tiene esa delicadeza, no quita, transforma. Nos enseña que el amor no está hecho para poseer, sino para revelar. Por eso, cuando algo o alguien se va, lo que realmente permanece es la huella de lo que nos transformó. Amar no es retener, es permitir que lo amado siga siendo, incluso lejos de nosotros. Es aprender a reconocerlo en todo, en el viento que entra por la ventana, en el brillo del amanecer, en la voz de una oración que surge sin planearlo. Hay formas de amor que solo se entienden cuando ya no están. En la distancia, la mente se aquieta y el alma escucha. Descubre que cada vínculo deja una vibración, una resonancia que no se apaga. Esas vibraciones son hilos invisibles que conectan los corazones más allá del tiempo. A veces nos encontramos recordando sin razón, pensando en alguien sin motivo aparente, sintiendo ternura en medio de la nada. Es la señal de que el amor sigue vivo, aunque no tenga cuerpo. Y es que el amor no pertenece al mundo de las formas, sino al del espíritu. Lo que cambia es el modo en que lo percibimos. Al principio se siente con la piel, después, con la memoria, y al final, con el alma. Lo que antes era un abrazo se convierte en consuelo, lo que antes era compañía, se vuelve fe.
porque todo amor verdadero, tarde o temprano, nos enseña a mirar hacia lo eterno. Quizás eso es lo que Dios quiso mostrar desde el principio, que el amor es la única materia que no se destruye, que incluso cuando creemos haberlo perdido, Él lo guarda en otro plano, esperando que aprendamos a reconocerlo sin los ojos del cuerpo. El alma, cuando se abre, lo percibe, lo siente en el aire frío de la madrugada, en una música que nos conmueve sin razón, en la calma que llega después del llanto. El amor toma la forma que necesitamos en cada etapa. A veces se convierte en enseñanza, otras en silencio, otras en fe, pero siempre, en alguna forma, permanece. La pérdida solo cambia su rostro, nunca su esencia. Lo que duele es la metamorfosis, no la ausencia. Porque, en el fondo, seguimos siendo amados incluso a través de lo que duele. Cuando finalmente comprendemos esto, el corazón descansa. No porque haya olvidado, sino porque ha aprendido a reconocer al amor en su forma más pura, aquella que no exige, que no teme, que no depende de estar o no estar. Es el amor que nace de Dios y regresa a Él, llevando consigo todos los nombres, todos los rostros, todos los silencios que alguna vez nos hicieron sentir vivos. Y así, cuando miras atrás y ves lo que se fue, lo que cambió, lo que dolió, puedes sonreír en silencio, porque entiendes que todo fue amor, incluso lo que parecía pérdida, y que, de algún modo, ese amor sigue ahí, invisible, inmutable, esperando que lo reconozcas. En la forma en que el alma vuelve a respirar cuando recuerda. Hay algo en nosotros que nunca deja de buscar. Aun cuando creemos habernos rendido, aun cuando el cansancio pesa y el mundo parece demasiado grande, una fuerza interior continúa señalando hacia una dirección que no comprendemos del todo. Es como un llamado antiguo, un susurro que atraviesa las horas y se confunde con el viento. Todos lo hemos sentido alguna vez, ese impulso que no viene de la razón, sino de una zona más profunda, más silenciosa. ¿A dónde apunta realmente esa brújula que vibra en lo más hondo del alma? No la vemos, pero la seguimos. A veces con fe, otras con miedo. Nos guía entre la confusión, entre los desvíos, entre la soledad. Es una voz que no grita, que no exige, pero insiste. Hay noches en las que todo parece perdido, en las que el sentido se disuelve como la niebla, y sin embargo algo nos empuja a seguir caminando. No sabemos por qué, ni hacia dónde, pero seguimos. Tal vez porque, en el fondo, el alma siempre recuerda un destino que la mente ha olvidado. Esa dirección secreta siempre apunta hacia el amor, aunque no siempre lo reconozcamos como tal. A veces toma la forma de una persona, de un sueño, de un paisaje o de una ausencia. A veces se disfraza de pérdida, para enseñarnos a mirar con otros ojos. Pero detrás de todo, en lo más profundo, el amor es el norte. No el amor romántico ni idealizado, sino el que nos regresa a la esencia, el que nos revela quiénes somos realmente cuando ya no queda nada que esconder. Cada alma camina con una brújula distinta, pero todas giran hacia el mismo horizonte. Algunos lo llaman destino, otros fe, otros Dios. Es ese punto de quietud donde todo sentido se reconcilia, donde ya no hay preguntas, solo presencia. Lo divino no se impone, se deja encontrar. Y cuando lo hace, no ilumina con destellos, sino con una calma que disuelve el miedo. Quizás la brújula no apunta hacia un lugar, sino hacia un estado del ser. Tal vez no buscamos llegar, sino recordar. Porque en el fondo, lo que el alma anhela no es algo nuevo, sino algo que siempre ha sabido, que pertenece al amor, que fue creada por él y para él. El viaje no es hacia afuera, sino hacia adentro, hacia esa morada invisible donde el silencio se vuelve oración y la nostalgia se convierte en certeza. Y aun cuando nos desviamos, cuando tomamos caminos que nos alejan, esa fuerza interior no desaparece. Espera, observa, vuelve a llamar con la misma paciencia con la que el amanecer regresa cada día. No importa cuánto nos equivoquemos, siempre hay algo en nosotros que recuerda el camino. Es el lenguaje de lo eterno,
el eco de lo que nunca se pierde. A veces, la brújula nos lleva por senderos solitarios, y nos preguntamos si hemos fallado. Pero incluso esos desvíos forman parte del mapa secreto del alma. Cada caída, cada error, cada vacío, nos acerca un poco más a la verdad. ¿Y si el extravío fuera también una forma de guía? ¿Y si en la distancia se revelara lo que no podríamos ver en la claridad? Porque hay momentos en que solo la oscuridad permite descubrir la dirección. En la quietud de una noche sin respuestas, el alma escucha mejor. Ahí, cuando todo parece incierto, surge la certeza más pura, la de saber que hay algo esperándonos, algo que no se mueve aunque el mundo cambie, algo que nos llama por nuestro nombre sin necesidad de palabras. Esa es la brújula invisible. No está hecha de metal ni de aguja, sino de deseo y fe. Se alimenta de la esperanza, se orienta con la intuición. No mide distancias, mide verdad. Y cuando la seguimos, incluso sin entenderla, sentimos una paz que no pertenece a este mundo. Al final, todos caminamos bajo el mismo cielo, guiados por ese mismo misterio. Lo llamamos de diferentes maneras, pero su esencia es la misma: el amor que nos creó, el amor que nos espera, el amor que nos sostiene incluso cuando no lo sentimos. Y quizá, solo quizá, toda la vida sea eso: aprender a confiar en esa brújula invisible que late en silencio dentro de nosotros, y dejar que nos lleve de regreso a casa. Dentro de cada ser humano existe un libro que nadie más puede leer. No está hecho de palabras, sino de gestos, de silencios, de heridas que sanaron en la oscuridad. Es el Evangelio que cada alma escribe con la tinta invisible del tiempo. No se publica, no se recita, no se enseña. Se vive. Y cada línea se dibuja con el pulso de la vida misma, con las contradicciones, con los errores, con la ternura que dejamos escapar sin darnos cuenta. No hace falta conocer las Escrituras para reconocer la divinidad que habita en los actos más simples. A veces una mirada compasiva vale más que 1000 sermones. Un abrazo sincero, un perdón sin condiciones, una palabra dicha en el momento justo. Todo eso es Evangelio. Porque la gracia no siempre desciende desde lo alto. A menudo se manifiesta en el amor que somos capaces de ofrecer cuando ya no tenemos nada. ¿Cuántas veces hemos sido salvados por un gesto pequeño, por una presencia silenciosa, por alguien que se quedó cuando todos se fueron? El alma escribe su propio testimonio en cada elección, en cada renuncia, en cada instante en que decide amar a pesar del miedo. Es ahí donde lo divino se revela, no en el ruido de los templos, sino en la humildad de quien sigue creyendo en la bondad. El verdadero Evangelio no necesita palabras sagradas, porque está hecho de humanidad. Y en esa humanidad, Dios se reconoce a sí mismo. Hay días en los que el alma se siente vacía, donde parece que nada tiene sentido. Pero incluso en esos momentos, el Evangelio interior continúa escribiéndose. Porque el silencio también forma parte del texto. Los vacíos son los espacios donde la gracia respira. Las caídas, los márgenes donde la misericordia deja sus huellas. Lo sagrado no se encuentra solo en la victoria, sino también en la vulnerabilidad. Quizás eso sea lo que más nos asemeja a Cristo, la capacidad de seguir amando mientras sangramos. Cada gesto que perdona es una resurrección pequeña. Cada reconciliación, una nueva página escrita en luz. Hay algo profundamente divino en quien decide no responder al odio con odio, en quien se atreve a mirar su propio dolor sin cerrarse, en quien transforma la herida en compasión. Tal vez ese sea el verdadero milagro, no caminar sobre el agua, sino permanecer en paz dentro de la tormenta. Y entonces comprendemos que el Evangelio no pertenece al pasado ni a un libro, sino al presente que respiramos. Se escribe en cada decisión que tomamos al amanecer, cuando elegimos la calma en lugar del rencor, la fe en lugar de la duda. Dios no se esconde en los altares, se esconde en la paciencia de una madre, en la ternura de un amigo, en la esperanza de quien ora en silencio mientras todos duermen. Quizás algún día entendamos que cada vida es una parábola, una enseñanza viva que el universo cuenta para recordarse a sí mismo.
que no estamos aquí para repetir escrituras antiguas, sino para prolongarlas, para continuar el relato del amor, del perdón, del encuentro. Lo divino no terminó con las palabras escritas, sigue manifestándose en cada alma que decide amar de nuevo. Y cuando la noche cae y la soledad parece más profunda, cuando el alma se pregunta qué sentido tiene todo, es entonces cuando el evangelio interior se ilumina. No con respuestas, sino con una certeza tranquila, que el amor que dimos, la compasión que ofrecimos, los silencios que sostuvimos con fe, no fueron en vano. Porque en el lenguaje de lo eterno, cada acto de bondad queda grabado en la piel del universo. Así, cada alma escribe su propio evangelio sin saberlo. Algunos capítulos están llenos de ternura, otros de cansancio, otros de redención. Pero todos forman parte del mismo relato, el de un Dios que, en lugar de hablar desde el cielo, elige escribir en el corazón de quienes aún creen que la vida, pese a su dolor, su belleza, su misterio, sigue siendo un acto de amor. Antes de que existieran los templos de piedra, antes de que las plegarias se elevaran hacia el cielo, ya existía un santuario silencioso, el interior. Ese lugar al que no se llega caminando, sino recordando. Allí la fe no necesita palabras, porque se respira. Allí no hay altares ni campanas, solo el sonido de la vida misma latiendo dentro del pecho. Es un espacio tan íntimo que solo se revela cuando el alma deja de huir de sí misma. En ese templo invisible, cada pensamiento puede convertirse en oración. No porque busquemos ser escuchados, sino porque, en el fondo, sabemos que ya lo somos. No hay muros, no hay velas, no hay multitudes. Solo la presencia sagrada que habita el silencio. Es el lugar donde lo divino y lo humano se reconocen, donde ya no hay separación entre quien pide y quien concede. ¿Cuántas veces hemos sentido esa paz sin explicación, como si algo nos envolviera desde dentro? Ese instante es el templo. Dios no se busca afuera, se encuentra en lo que ya está dentro, esperándonos. No está en el rumor de los rezos colectivos, sino en la quietud de quien se detiene a escuchar su propio corazón sin miedo. A veces creemos que la fe está en las alturas, pero en realidad desciende, se hunde, se arraiga en lo profundo. En ese fondo silencioso donde la mente se rinde, la divinidad florece como una llama que no quema, que ilumina sin ruido. El alma no necesita intermediarios para encontrarse con su Creador. Solo necesita silencio, humildad y presencia. Porque lo sagrado no habita en el ruido de las ceremonias, sino en la sencillez de quien ama, de quien perdona, de quien aún confía cuando todo parece perdido. Ese es el verdadero altar, el lugar donde seguimos creyendo, aunque la razón ya no pueda. En este templo secreto, las plegarias no se dicen, se sienten. Se elevan como respiraciones que se funden con el aire. Cada inhalación es una entrega, cada exhalación, un acto de fe. Aquí el alma no pide, reconoce. No suplica, agradece. Porque en lo más profundo comprendemos que ya tenemos lo que buscábamos, la presencia, la calma, la ternura de lo divino que habita en nosotros desde siempre. La belleza de este templo es que no puede ser profanado. Nadie puede entrar en él sin ser invitado, y aún así, todos lo llevamos dentro. Es un lugar que permanece intacto, incluso cuando la vida nos hiere. Aunque el alma se sienta rota, el templo sigue de pie. Es el refugio donde se guarda la chispa que no se apaga, el hilo que nos une a lo eterno. Y si toda oración fuera, en realidad, un regreso a ese espacio interior que olvidamos habitar, allí, lo sagrado no se separa de lo cotidiano. Comer, caminar, respirar, mirar el cielo, todo puede ser una forma de adoración. Porque lo divino no necesita grandeza, se revela en la quietud, en lo pequeño, en lo que pasa desapercibido. La fe más pura no es la que se proclama, sino la que se encarna. Y cuando uno aprende a ver así, el mundo entero se convierte en un templo. A veces creemos que debemos buscar a Dios entre las estrellas, pero Él también habita en lo humano, en el temblor de una mano que perdona, en una lágrima que purifica,
en el silencio de quien ama sin decirlo. Cada vez que sentimos ternura, compasión o gratitud, el templo interior se enciende. Y en ese fuego suave, invisible, lo eterno nos mira sin juicio, con la dulzura de quien siempre estuvo ahí. El alma que aprende a habitar su templo interior ya no teme la soledad, porque descubre que no está sola. Hay una presencia que acompaña, que escucha, que sostiene. Esa compañía no habla, pero responde, no toca, pero calma. Y de pronto entendemos que no necesitamos más que esto: respirar, cerrar los ojos y volver a ese espacio que es nuestro origen. Tal vez, después de todo, la fe sea eso: aprender a regresar a casa. Y ese hogar no está en ninguna iglesia, ni en ningún cielo. Está en el silencio que vibra entre un pensamiento y otro, en la paz que se siente cuando dejamos de buscar. Allí, donde nadie puede entrar salvo tú y Dios. Donde el alma se desnuda sin vergüenza. Donde la luz no viene de afuera, sino desde dentro. Allí está el templo secreto. El lugar donde el amor y la eternidad se tocan sin ruido. Hay etapas de la vida en las que todo parece marchitarse. Los sueños se apagan, las voces se alejan, y uno se queda solo frente a un horizonte vacío. No hay señales, no hay caminos, no hay certezas. Solo el eco de lo que alguna vez fue. Y sin embargo, hay una vida secreta latiendo bajo esa superficie árida, una promesa que el alma recuerda aunque la mente no la entienda. Es en ese desierto silencioso donde se escucha, por fin, la voz de lo eterno. El desierto no es castigo, es purificación. Es el espacio donde se disuelven las distracciones, donde se revela lo esencial. Allí no hay máscaras, no hay refugios, solo el alma desnuda frente a sí misma. A veces, necesitamos perderlo todo para oír lo que siempre estuvo ahí. ¿Cuántas veces hemos confundido la sequedad con abandono, cuando en realidad era preparación? La soledad que duele no siempre significa ausencia. A veces es el terreno fértil donde la gracia empieza a germinar en silencio. Porque lo divino no grita, susurra. Y su voz solo puede escucharse cuando el ruido se apaga, cuando el alma deja de correr detrás de lo que se escapa. En medio del desierto interior, algo empieza a florecer, una fe más pura, una paz que no depende de nada externo, un amor que ya no busca, sino que simplemente es. Hay noches en las que todo parece muerto. Nada inspira, nada consuela, nada llena. Pero si permanecemos quietos el tiempo suficiente, descubrimos que debajo de esa tierra seca hay agua. Una corriente invisible, profunda, que nunca dejó de fluir. Ese manantial es el alma misma, conectada al manantial eterno del que todo brota. Lo sentimos de repente, como un calor suave, como una claridad inesperada que nace en el pecho. Es entonces cuando comprendemos que el desierto no era un final, sino una puerta. Dios siempre ha trabajado en el silencio. Sus milagros germinan en lo invisible. Y el alma, cuando atraviesa su propia aridez, está siendo modelada para recibir algo más grande. La fe no se forja en los días luminosos, sino en las horas en que nada tiene sentido. Cuando la esperanza parece un recuerdo y aún así decides confiar, algo cambia en lo profundo. La oscuridad se abre un poco, y por ese resquicio entra la luz. El desierto enseña el arte de la espera. Nos recuerda que lo sagrado no responde al ritmo de la impaciencia. Hay procesos que solo florecen cuando dejamos de exigir respuestas. El alma, entonces, aprende a respirar en la quietud, a encontrar belleza incluso en la ausencia. Porque hay un tipo de plenitud que solo nace del vacío. Y de pronto, sin aviso, algo sucede. Una palabra toca el alma, una melodía despierta algo dormido, un amanecer nos sorprende llorando sin tristeza. El manantial se abre. Y el agua que brota no viene de afuera, viene de dentro. Había estado ahí siempre, esperando el momento en que dejáramos de buscarla. Ese es el milagro del desierto, nos vacía para que podamos recibir. A veces nos preguntamos por qué la vida nos quita tanto, por qué nos deja sin nada.
Pero quizás no sea crueldad, sino ternura. Quizás Dios no nos quita, sino que nos despeja el camino. Quita el ruido, las distracciones, los amores que no eran amor, las seguridades que nos alejaban de lo verdadero. Lo hace con dolor, sí, pero también con sabiduría. Porque solo en el silencio del desierto puede escucharse la voz del agua. Y cuando finalmente el manantial brota, comprendemos que nada fue en vano. Que cada pérdida, cada vacío, cada espera, era parte de una preparación más profunda. Lo que parecía soledad era encuentro. Lo que parecía muerte era renacimiento. Lo que parecía desierto era, en realidad, un jardín oculto esperando la lluvia de la fe. El alma que ha conocido el desierto ya no teme la sequedad, porque ha aprendido que incluso ahí, en lo árido, Dios sigue creando. Ya no teme la espera, porque sabe que el tiempo de la gracia no se mide con relojes. Y cuando la vida vuelve a florecer, no lo hace con la misma inocencia de antes, sino con una serenidad nueva, nacida del silencio. Tal vez el desierto sea el lugar donde Dios nos enseña a escuchar sin oír, a ver sin mirar, a amar sin poseer. Y cuando el manantial finalmente brota, el alma entiende. Nunca estuvo sola. Solo estaba siendo llamada a recordar de dónde viene su agua. En lo más profundo del ser, hay una habitación silenciosa donde nada se olvida. No tiene puertas ni ventanas, pero su presencia se siente. Es el archivo secreto del alma, es el lugar donde todo lo vivido, lo que amamos, lo que perdimos, lo que no dijimos, descansa en forma de luz dormida. Allí habitan los rostros que ya no vemos, los paisajes que el tiempo borró, las palabras que nunca pronunciamos pero que el corazón entendió igual. Nada se borra del todo. Todo permanece, flotando como polvo de oro en la penumbra interior. Cada emoción deja un eco. Cada instante se convierte en una huella sutil que el alma guarda con delicadeza. No lo hace por nostalgia, sino por amor. Porque sabe que cada fragmento de nuestra historia tiene un propósito, una enseñanza escondida que tal vez aún no comprendemos. A veces recordamos sin querer, y ese recuerdo nos toca como una brisa suave, sin intención, sin aviso. No llega para atormentarnos, sino para recordarnos que seguimos siendo capaces de sentir. El alma, a diferencia de la mente, no archiva en orden. No clasifica los días ni separa la tristeza de la alegría. Todo se mezcla en una misma corriente, donde incluso el dolor más antiguo se entrelaza con la ternura más reciente. Y de esa mezcla nace algo sagrado, una comprensión silenciosa de lo que somos. Porque al final, no somos solo lo que vivimos, sino también la forma en que guardamos lo vivido. Hay recuerdos que duelen porque aún no los hemos comprendido. Otros, en cambio, se vuelven suaves con el tiempo, como si el alma los hubiera envuelto en compasión. Algunos se despiertan con una canción, con un aroma, con un destello de luz en la madrugada. Son pequeños llamados del pasado que vienen a recordarnos que no todo está perdido, que dentro de nosotros aún existe una llama encendida. ¿Cuántas veces, en medio del silencio, un recuerdo te ha devuelto a ti mismo? El archivo del alma no es un lugar de tristeza, sino de verdad. Allí no se juzga, se observa. Todo tiene sentido, incluso lo que alguna vez nos pareció inútil o injusto. Cada encuentro, cada despedida, cada error ha dejado su enseñanza, como las marcas que el río deja en las piedras que arrastra. Lo que dolió también nos moldeó, lo que amamos también nos reveló. Y aunque la memoria humana olvide, la memoria del alma lo recuerda todo, con una ternura que solo lo eterno conoce. A veces, en la quietud de la noche, sentimos la presencia de algo antiguo, un eco que no sabemos de dónde viene. Es el alma revisando su archivo, abriendo una página que necesita ser leída otra vez. No para revivir el pasado, sino para reconciliarlo. Porque el alma busca la paz, no el olvido. Y cada recuerdo que se ilumina, cada historia que se perdona, es una parte de nosotros que vuelve a descansar. Hay belleza en recordar. No porque queramos regresar,
sino porque reconocer lo vivido nos hace más completos. Cada lágrima que una vez cayó, cada risa que resonó, cada mirada que nos tocó, forman parte de un mismo tejido. Es la sinfonía silenciosa de la existencia, donde todo tiene un lugar y un propósito. Incluso el vacío, incluso el silencio. El archivo del alma también guarda lo que aún no comprendemos, las intuiciones, los presentimientos, los sueños que no alcanzamos. Todo lo que el alma percibió más allá de la razón queda escrito ahí, esperando su tiempo. Por eso hay recuerdos que no entendemos hasta años después. La sabiduría no siempre llega con el instante, a veces se revela cuando la herida ya sanó. Y cuando el alma se siente cansada, vuelve a su archivo para reconocerse. Lo recorre con calma, con la ternura de quien mira una vida entera y sus matices. Descubre que nada fue en vano, que incluso las páginas más oscuras contienen destellos de luz. Porque todo lo que nos marcó nos condujo hasta aquí, al presente, donde seguimos respirando, buscando, creyendo. Quizás esa sea la verdadera eternidad, la capacidad de recordar con amor. No con apego, no con dolor, sino con gratitud. Saber que cada experiencia fue una conversación con lo divino, una enseñanza que nos preparó para mirar el cielo con más humildad. El archivo del alma no es un pasado cerrado, es un jardín interior que sigue floreciendo. Cada recuerdo, incluso el más lejano, tiene algo de sagrado. Y cuando lo miramos con suavidad, con fe, con entrega, se transforma en oración. Así, poco a poco, comprendemos que todo lo que alguna vez vivimos, lo bello, lo triste, lo perdido, era necesario. Porque cada instante fue una semilla. Y cada semilla, una manera en que Dios nos enseñó a sentir. Hay una soledad que no duele, sino que acaricia. Una que no vacía, sino que revela. No es ausencia, sino presencia depurada. No es silencio, sino lenguaje más puro. Esa soledad, la luminosa, no se impone, llega. A veces sin ruido, a veces como un amanecer que no se esperaba. Es el instante en que el alma, cansada de buscar afuera, se vuelve hacia adentro y descubre un espacio donde nada falta, donde el aire mismo parece tener memoria de eternidad. Allí, en ese silencio profundo, comprendemos que no estamos solos, sino acompañados por algo que no tiene forma ni rostro, pero que respira con nosotros. Es Dios, quizá, o el eco de su voz todavía temblando entre nuestras costillas. En la soledad luminosa, lo divino no se anuncia, se insinúa. Se manifiesta en la calma, en la lentitud con que la mente se aquieta y el corazón, finalmente, se deja ser. Hay una belleza secreta en los momentos en que nadie nos mira. En la quietud del cuarto, cuando la noche se adensa y todo parece detenido, la vida se revela sin máscaras. El alma, desnuda de ruido, se reconoce. Empieza a hablar un idioma que solo ella entiende, hecho de intuiciones, de respiraciones largas, de pensamientos que se disuelven como humo. La soledad, entonces, deja de ser un lugar temido y se convierte en santuario. No es aislamiento, sino comunión. Porque en ella todo se vuelve más claro. El peso de la palabra, la fragilidad del tiempo, la ternura de estar vivo. La soledad luminosa nos devuelve al origen, al primer gesto de la creación, el silencio antes del verbo. Y en ese silencio, comprendemos que no hay vacío, sino plenitud invisible, que cada pausa tiene un propósito, que cada sombra contiene su propia luz. En ese espacio sin ruido, el alma empieza a escucharse. Descubre su respiración más antigua, su ritmo propio, su pulso divino. A veces se llora sin razón, otras se sonríe sin motivo. No hay explicaciones, solo una certeza que se asienta despacio, que la soledad no nos separa del mundo, sino que nos une a él desde otra profundidad. La soledad luminosa es el umbral donde lo humano se vuelve transparente, donde dejamos de huir y empezamos a habitar, donde el amor ya no necesita nombre, ni promesa, ni rostro. Es la pureza de estar presente sin esperar nada. Allí,
el alma se vuelve espejo, reflejando sin esfuerzo la suavidad de todo lo que es. Y cuando por fin aprendemos a permanecer en ella, sin miedo, sin prisa, entendemos que esta soledad no nos pide renunciar, sino recordar. Recordar que fuimos creados de silencio y que el silencio, cuando es amado, se vuelve luz. Que no hay compañía más fiel que la presencia de uno mismo reconciliado con el misterio. Porque la soledad luminosa no es un lugar donde el amor falta, sino donde se purifica. Es la pausa donde el alma se vuelve capaz de amar de nuevo, sin ansiedad, sin exigencia. El amor que nace de esa soledad no posee, no suplica, no teme, simplemente irradia. Quizás por eso, los que alguna vez la habitaron, no la olvidan. Pueden volver al ruido, a los rostros, a la vida cotidiana, pero algo en su interior permanece distinto. Más calmo, más consciente, como si llevaran dentro un pequeño faro encendido, una llama que no se apaga ni en las noches más largas. En el fondo, la soledad luminosa es el abrazo invisible del espíritu. No separa, eleva, no apaga, transforma. Nos enseña que estar a solas no es estar vacíos, sino estar llenos de lo que no se ve. Es una comunión silenciosa con lo eterno, una conversación que sucede sin palabras y que, sin embargo, lo dice todo. Y tal vez, cuando aprendemos a habitar esa luz callada, dejamos de buscar desesperadamente compañía, porque descubrimos que ya estamos acompañados por algo inmenso. Algo que no se va, ni se olvida. Algo que simplemente es. El alma ama, se quema, se apaga y vuelve a encenderse. Esa es su danza secreta, su manera de existir. Nada que vive profundamente puede evitar el fuego, todo lo que se entrega termina ardiendo. Y sin embargo, en cada incendio del alma hay una forma de belleza, la belleza de lo que se atreve, de lo que no teme consumirse por completo con tal de sentir. El fuego no es enemigo del alma, es su bautismo. Es la prueba silenciosa de que algo nos importa lo suficiente como para arder por ello. A veces arde por amor, a veces por fe, a veces por dolor. Pero siempre deja luz. Lo que se quema nos transforma, nos purifica, nos recuerda que no hay crecimiento sin pérdida, ni comprensión sin algo de destrucción. ¿Cuántas veces hemos querido conservar la llama sin aceptar su ceniza? ¿Cuántas veces hemos temido el final sin entender que el final también es una forma de creación? El fuego del alma no se mide en intensidad, sino en profundidad. Hay llamas que iluminan y hay llamas que consumen, pero todas nos enseñan. Quien ha amado de verdad lo sabe, no hay pasión que no deje cicatrices, no hay entrega que no deje rastro. Y sin embargo, cuando la llama se extingue, cuando solo queda el humo suspendido en el aire, algo nuevo comienza a respirar entre las cenizas. No es la muerte, es la revelación. La calma posterior al fervor, el silencio que llega después del grito. Las cenizas, por su parte, son la memoria de lo sagrado. En ellas habita la forma de lo que alguna vez fue luz. Parecen frías, inertes, pero si se tocan con cuidado todavía guardan el calor del instante que las creó. En ese polvo gris, humilde y callado, vive el recuerdo de lo que fuimos cuando ardíamos. Y si uno las observa sin prisa, puede entender que no hay ruina que no contenga su propia sabiduría, que no hay pérdida que no esconda un nuevo comienzo. El alma que acepta sus cenizas no se rinde, se reconoce. Aprende que no todo amor está destinado a durar, pero que todos los amores, incluso los que terminan, dejan algo eterno en nosotros. El fuego nos revela quiénes somos cuando damos todo, la ceniza, quiénes somos cuando ya no queda nada. Una enseña a arder, la otra enseña a permanecer. Y entre ambas, el alma se vuelve más completa, más humana, más consciente de su propio misterio. Dios también habita en esa dualidad. En el fuego que nos enciende y en la ceniza que nos enseña a quedarnos quietos. Su presencia está tanto en el arrebato como en el reposo. Nos invita a entregarnos con intensidad, pero también a contemplar con ternura lo que se apaga.
Porque lo divino no solo se revela en los milagros que deslumbran, sino en las pausas que nos devuelven al silencio. En cada fuego hay un llamado, y en cada ceniza, una promesa. Quizás amar sea exactamente eso, aceptar que todo lo que arde algún día se apagará, y aún así elegir encenderlo. Porque la llama no fracasa cuando se extingue, sino cuando nunca fue encendida. La vida no nos pide eternidad, nos pide presencia. Nos pide estar dispuestos a sentirlo todo, incluso el dolor, incluso la pérdida, porque en esa vulnerabilidad se manifiesta lo sagrado. Y cuando el fuego finalmente se apaga, cuando el alma queda quieta y el humo se eleva despacio, comprendemos algo que solo la experiencia enseña, que cada amor, aunque breve, fue verdadero, que cada llama, aunque efímera, iluminó el camino, que cada ceniza es testimonio de haber vivido intensamente. En el fondo, somos esa mezcla de fuego y ceniza. Somos la pasión que enciende y la serenidad que queda después. Somos lo que arde y lo que perdura. Y tal vez ahí esté el milagro, que incluso cuando creemos habernos apagado, el soplo de Dios vuelve a pasar sobre nosotros, y el alma, cansada pero viva, vuelve a encenderse. Porque no hay final para quien sabe amar desde el fuego. Solo pausas. Solo transformaciones. Solo el eterno regreso de una llama que nunca deja de buscar su cielo. Hay noches en que el alma se sienta frente al silencio, esperando una señal. Espera un milagro visible, un rayo que parta el cielo, una palabra pronunciada desde lo alto. Pero a veces el milagro no llega desde afuera, sino desde lo más hondo del propio pecho. No viene del cielo, sino del aire que inhalamos sin pensar. En cada respiración, hay algo sagrado ocurriendo sin testigos, un intercambio invisible entre lo humano y lo eterno. Dios no siempre habla en relámpagos ni en visiones, a veces solo respira dentro de nosotros. Su voz no suena, vibra. Se desliza por las grietas del alma como una corriente tibia que no se explica. Y aunque no lo sepamos, en cada inhalación Él nos dice, estoy aquí. En cada exhalación, nos invita a soltar lo que duele, lo que pesa, lo que no puede seguir habitándonos. Cuando uno se detiene, cuando el ruido del mundo se apaga y la respiración se vuelve lenta, algo ocurre. Se siente como si el aire fuera más que aire, como si el pecho no solo se llenara de oxígeno, sino de una presencia amorosa que observa sin juzgar. Es entonces cuando comprendemos que Dios no vive en el cielo lejano, sino en el instante más cercano, en la intimidad del cuerpo que respira, en la conciencia que despierta entre una inhalación y otra. Hay una ternura infinita en ese gesto divino, que el Creador haya elegido habitar en la fragilidad de la respiración, que se esconda allí, donde casi nadie mira. Tal vez por eso, cuando el alma se encuentra rota, cuando ya no queda palabra ni fuerza, lo único que sigue ocurriendo es el aliento. Como si Él dijera en silencio, sigue, yo respiro contigo. ¿Y si la fe fuera, en el fondo, aprender a respirar con Dios? No rezar, no pedir, no entender, solo respirar. Dejar que el aire nos atraviese como una oración sin forma, una comunión sin nombre. Hay momentos en que la única plegaria posible es un suspiro, y en ese suspiro está contenida toda la historia del alma. La respiración es el puente entre lo visible y lo invisible. Es el primer regalo que recibimos al nacer y el último que entregamos al partir. Entre esos dos soplos, toda nuestra existencia sucede. Y quizá lo divino consista en eso, en acompañar cada respiro con presencia, en reconocer que el aire que entra no solo alimenta el cuerpo, sino también el espíritu. Cuando respiramos con conciencia, algo se alinea dentro. El corazón encuentra un ritmo más lento, la mente se aquieta, el alma se abre como una flor bajo la lluvia. Entonces la oración deja de ser palabras y se convierte en experiencia. Sentimos que hay algo que nos sostiene, que incluso en el vacío hay una ternura que no abandona. A veces, en medio del cansancio o la tristeza, solo basta con inhalar profundamente y escuchar el leve temblor del pecho. Allí está Él. No en los templos, no en las alturas,
sino en la vibración del aire que nos mantiene vivos. En ese gesto cotidiano que damos por sentado, se esconde el misterio más grande. El mismo aliento que dio vida al universo sigue respirando en nosotros. Cada respiración es un diálogo secreto con lo divino. No se necesitan palabras, ni rituales, ni certezas. Solo atención. Solo presencia. En el aire que entra, Dios se entrega. En el aire que sale, nos enseña a confiar. Así, sin ruido, sin promesas, se cumple una comunión perpetua. Él dentro de nosotros, nosotros dentro de Él. Y quizás por eso, cuando llega la calma, cuando el alma por fin se abandona al silencio, sentimos que algo nos habita. No una voz, no una figura, sino una paz que no depende de nada. Es la respiración de Dios, latiendo en lo más profundo del ser, recordándonos que nunca hemos estado solos. Porque al final, no se trata de buscar a Dios en el cielo, sino de reconocer que el cielo ya respira en nosotros. Y en cada respiro, Él nos devuelve la vida, una y otra vez. Hay promesas que no se pronuncian con la voz, sino con la respiración. Promesas que tiemblan, no porque sean débiles, sino porque son humanas. A veces creemos que la fe debe ser firme, inquebrantable, luminosa, pero la verdad es más humilde. La fe también duda, también se cansa, también tiembla. Y, aún así, sigue de pie. En esa fragilidad hay una belleza que solo las almas sinceras pueden comprender. La promesa que tiembla no es la que grita creo, sino la que susurra aún aquí estoy. Es la que resiste en medio del silencio, cuando el cielo parece vacío y el alma apenas respira. Es la que se sostiene sin certezas, solo con una intuición pequeña, casi invisible, de que algo, o alguien, sigue acompañando desde lo invisible. Esa fe temblorosa, lejos de ser menor, es quizá la más pura, porque no depende de señales, sino de amor. Hay noches en que la esperanza parece tan frágil que uno teme que un solo suspiro pueda romperla. Pero incluso entonces, algo en nosotros se niega a soltarla. Es un hilo delgado, pero suficiente. Ese temblor es también oración. No una oración de palabras, sino de presencia. El alma que tiembla y aún se queda, está rezando con todo su ser. Tal vez eso sea la verdadera fortaleza, seguir buscando la luz aunque los ojos estén llenos de sombra. Seguir creyendo, no porque se entienda, sino porque se ama. Porque amar a Dios, o a la vida misma, es confiar incluso cuando no se siente nada. Es sostener el hilo de la promesa con manos temblorosas, sabiendo que, aunque tiemble el alma, la promesa permanece. El temblor no es señal de debilidad, es señal de vida. Solo tiembla lo que todavía tiene pulso. Y ese pulso, aunque frágil, es la prueba de que el espíritu sigue respirando dentro de nosotros. En el fondo, la fe no se mide por la seguridad con que creemos, sino por la ternura con que seguimos buscando. ¿No es acaso ese temblor la forma más honesta del amor? Dios no se aleja de quienes dudan. Al contrario, se acerca con más suavidad, con una voz que no ordena, sino que consuela. En el silencio más profundo, cuando todo parece perdido, Él no exige certezas, solo pide sinceridad. La promesa que tiembla es la promesa que Él escucha con más atención, porque en su fragilidad hay una verdad que no necesita máscaras. Cuando el alma tiembla, también ora. Cada respiración se vuelve súplica, cada latido se convierte en respuesta. Y poco a poco, sin que lo notemos, el temblor deja de ser miedo y se transforma en ritmo, en movimiento, en vida. Porque la fe que tiembla también avanza. Camina despacio, a tientas, pero camina. Y cada paso, por pequeño que sea, es una victoria contra la oscuridad. Quizás la fe nunca fue una llama inmóvil, sino una luz que titila. A veces se apaga, a veces resurge, a veces apenas sobrevive. Pero mientras exista ese parpadeo, hay promesa, hay comunión, hay amor. Porque el alma que duda pero no se rinde está más cerca de Dios que la que presume no temer nada.
La promesa que tiembla es la que el cielo más cuida. No necesita ser grande ni perfecta, basta con que permanezca viva, aún en la incertidumbre. Y cuando el alma, agotada, por fin se rinde en los brazos del misterio, descubre que no era ella la que sostenía la promesa, sino la promesa la que la sostenía a ella. Y entonces lo entiende, no se trata de no temblar, sino de temblar en la dirección correcta, de seguir avanzando, aunque los pasos sean pequeños, de seguir amando, aunque el corazón tiemble, porque incluso en el temblor hay santidad, y en la fragilidad, una forma secreta de fidelidad. Al final, la promesa no desaparece, solo se vuelve más suave, más profunda, más real. Y allí, entre la sombra y la luz, entre la duda y la esperanza, el alma se descubre sostenida por la respiración misma de Dios. Hay un instante en que el alma deja de pelear, no porque se haya rendido, sino porque ha comprendido que resistirse al dolor es prolongarlo. Entonces, en un gesto silencioso, suelta. Y en ese soltar, tan imperceptible, tan profundo, ocurre el milagro, todo se vuelve amor. Lo que dolía comienza a sanar, lo que pesaba se disuelve, lo que parecía pérdida se revela como enseñanza. No hay magia visible, solo una calma que desciende despacio, como una brisa en medio del invierno. Cuando uno deja de exigir respuestas y simplemente se entrega al misterio, el alma se abre como una flor que ha esperado demasiado tiempo la lluvia. Se abre no por fuerza, sino por cansancio. Por fin entiende que no necesita controlar, solo confiar. Y entonces todo cambia. Lo que antes parecía injusticia se convierte en una forma secreta de guía. Lo que parecía abandono se revela como preparación. La vida, en su silencio, comienza a tener sentido. Todo lo que duele tiene una razón que la mente no alcanza, pero que el alma intuye. Lo comprendemos tarde, cuando ya no nos queda más remedio que aceptar. Pero es en esa aceptación donde se esconde la verdadera revelación. No hay oscuridad que no contenga una chispa de luz, ni pérdida que no esconda un nacimiento. Todo lo vivido, incluso lo más duro, ha sido una manera en que el amor nos enseñaba a amar mejor. El amor no es solo lo que da alegría, es también lo que nos transforma, lo que nos confronta, lo que nos desnuda. A veces se disfraza de soledad para hacernos mirar hacia adentro, a veces se viste de ausencia para que aprendamos a escuchar lo invisible. Y, aunque no siempre lo comprendamos, todo en la vida, incluso lo que rompe, está ocurriendo para acercarnos un poco más a él. Hay un punto en el camino en el que la nostalgia se vuelve oración, en el que la herida ya no pide explicaciones, solo agradece por haber despertado algo nuevo. El alma, cansada de luchar, comienza a ver con otros ojos. Ve belleza donde antes solo veía ruina, ve propósito donde antes solo había dolor. Y en ese cambio de mirada, todo se vuelve sagrado. Incluso la tristeza tiene su resplandor cuando se mira con amor. Quizás eso sea el cielo, no un lugar, sino un estado del alma que ha comprendido que nada fue en vano. Que cada pérdida fue una puerta, cada silencio una respuesta, cada lágrima un bautismo. Cuando esa comprensión llega, no con la razón sino con la paz, el alma respira distinto. Se siente ligera, como si finalmente recordara su origen. Y en ese recuerdo, todo se vuelve amor. Dios no aparece entonces como un juez ni como un consuelo lejano, sino como una presencia que siempre estuvo allí, esperando que nos detuviéramos lo suficiente para sentirla. No estaba fuera, estaba dentro. En la ternura de un pensamiento, en el perdón que se ofrece sin palabras, en la mirada que se vuelve compasiva incluso ante lo que no entiende. Porque cuando todo se vuelve amor, también nosotros nos volvemos parte de Dios. Nada queda excluido. Lo que fue error, lo que fue pérdida, lo que fue duda, todo encuentra su lugar dentro del tejido sagrado de la existencia. La vida, vista desde ese punto, ya no se divide entre bueno y malo, entre luz y sombra. Es un solo pulso, un solo aliento que vibra bajo formas distintas.
Todo se convierte en expresión de una misma esencia, el amor que sostiene y renueva cada cosa. Y cuando el alma llega allí, a ese espacio sin juicios, sin miedo, sin prisa, entiende que no hay nada que alcanzar, que ya estamos dentro del amor que buscábamos, que siempre lo estuvimos, incluso en los momentos más oscuros, cuando el silencio parecía abandono y la fe se quebraba entre las manos. Era amor, solo que aún no sabíamos reconocerlo. Entonces la vida se vuelve oración. Cada respiración es un agradecimiento, cada paso un retorno. Y el alma, por fin en calma, sonríe sin razón, porque ha recordado su verdad más antigua: no hay fin, solo transformación, no hay vacío, solo otra forma del amor esperando ser comprendida. Todo, absolutamente todo, nos estaba guiando hacia aquí, hacia este punto donde el alma ya no pide, solo contempla, donde el frío se vuelve ternura, el silencio se vuelve compañía, y todo, finalmente, se vuelve amor. Si has llegado hasta aquí, no solo has escuchado un mensaje, has recorrido una oración. Has aprendido que el alma también necesita ser comprendida, que la soledad puede transformarse en ternura, y que el amor, cuando es verdadero, nunca se va, solo cambia de forma. Si este viaje te habló al corazón, te invito a dejar un me gusta, a suscribirte y a seguir explorando conmigo este espacio donde la fe y la calma se encuentran. Cada video es una pequeña llama en medio de la noche, una compañía invisible para quienes buscan sentido entre el ruido, porque Dios es cercanía, Dios es presencia, Dios es ambiente.